Hola a todos, hoy es 10 de septiembre, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Antes agradecerle a todos ustedes el apoyo. Como ustedes pueden ver en esta imagen hay problemas de internet, pero normalmente voy a cortar el video para que estos problemas no aparezcan durante la grabación. Vamos directamente a las actualizaciones. En la noche de ayer, el ejército ruso estuvo atacando las posiciones de los ucranianos con una gran cantidad de drones, pero principalmente se reconoce que sería uno de los ataques masivos con mayor cantidad de misiles. En este diagrama se puede ver las rutas de los drones Geran, drones Gerbera, que se verían en amarillo, los misiles alados Ja-101 en rojo, también algunos misiles Iskander habrían sido usados por el ejército ruso. La característica, lo más importante que se remarca de este ataque son los drones en Polonia, que muchas personas empezaron a alertarse. Salieron algunas actualizaciones de drones del ejército ruso cruzando la frontera entre Ucrania y Polonia, ocupando el espacio aéreo polaco. Inmediatamente hubo reacciones de los aviones de las aeronaves de la OTAN que se supone derribaron algunos de estos drones, pero según las imágenes que se están presentando, no se trataría puntualmente de drones Geran, sino de drones Gerbera, como lo estamos viendo en estas imágenes. Son un poco más pequeños, algunos tienen cargas explosivas, otros son simplemente señuelos, pero a pesar del pánico generado a nivel internacional, las reacciones que declararon esto como un acto de guerra, como una provocación del ejército ruso. Podríamos decir que esto ha sucedido ya en varias ocasiones y probablemente va a seguir sucediendo. Normalmente los drones del ejército ruso pueden cruzar un poco la frontera con Polonia. Estoy exagerando con estas flechas y volver a atacar a Ucrania porque se dice que se atacó Lvov. Se atacaron muchas ciudades del oeste de Ucrania como veíamos en las imágenes. Así que hay ciertas reacciones. Esto puede ser usado como una excusa para los aliados de la OTAN, empezar una campaña, una profundización de algo que ya he dicho y he reiterado en este canal. Las tropas europeas van para Ucrania. Desde mi punto de vista, esto no tiene vuelta atrás. El ejército ruso tal vez en esta ocasión quiso extenderse más, quiso enviar sus drones, probar un poco las defensas aéreas otanistas. Se dice que algunos aviones F-16, F-35 estuvieron derribando unos cuantos drones del ejército ruso en el espacio aéreo polaco, ante lo cual ya han visto todos ustedes en las distintas noticias las reacciones incluso de Donald Trump alertado por esta situación. En términos generales, no es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, como tal vez algunos vendedores de humo están presentando esta información. Es algo que ya ha pasado en varias ocasiones y tal vez en este caso se han extendido un poco más. Conscientemente los rusos habrían hecho este movimiento también, ¿por qué no?, para testear las defensas aéreas otanistas. De todas formas, fuertes impactos a las posiciones estratégicas ucranianas, a los armamentos. También podríamos decir esto es una señal, una advertencia de los rusos hacia los polacos que constantemente están pasando armas a través de la frontera, municiones, tropas, podríamos decir mercenarios, una gran cantidad de medios y materiales que le sirven a los ucranianos para continuar con la guerra. Varias imágenes de los ataques del ejército ruso sobre las estructuras de producción militar, industrial de los ucranianos que han sido evidentemente construidas con el dinero otanista, porque sabemos que la economía ucraniana básicamente no funciona en absoluto. Es un país sostenido única y exclusivamente para enfrentarse a los rusos. Así que fuertes ataques del ejército ruso, incluso con amenazas, advertencias, podríamos verlo de esta forma en contra de los otanistas, para que las personas que constantemente tratan de minimizar la planeación del ejército ruso al respecto de sus reacciones, cómo entienden ellos la guerra, puedan notar que justamente los rusos saben de todos los peligros que se ciernen en sus fronteras, desde Finlandia hasta llegar a Odessa,
que ellos conocen, podría ser un golpe importante a este futuro estado ucraniano. Vamos ahora hacia la región de Sumy. Continúan los momentos difíciles para el ejército ruso en este punto. Los ucranianos siguen presionando. No son grandes movimientos, no son movimientos kilométricos, pero aquí la situación no es agradable para el ejército ruso. Y llegamos hasta la parte norte del río Askol, donde sigue sin esclarecerse el verdadero control del ejército ruso. Los mapeadores prorrusos siguen ampliando y ampliando las zonas de control, por ahora sin presentar muchas pruebas. Y aquí tenemos a un nuevo mapeador, una vez más Anatoly Radov diciendo que el ejército ruso ha avanzado al otro lado del río Askol, pero también en la ciudad de Kupiansk. Nótese que Anatoly Radov no tiene dentro de Kupiansk, en este sector específicamente que estoy señalando, tal vez se ve un poco pequeño, pero no tiene en este sector el avance del ejército ruso que este mapa sí tiene, que es justamente esta zona en la parte norte hacia el centro de Kupiansk. De todas formas, no hay suficiente claridad. Mientras tanto, los bombardeos continúan, los ataques con drones. Tal vez esta no es la zona más densamente poblada de tropas de infantería de parte y parte, pero los combates continúan. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur y estamos llegando a una zona muy interesante de movimientos del ejército ruso que está empezando a ser analizada por las fuentes ucranianas. La información y el análisis al que me estoy refiriendo es uno compartido por Playfra, fuente pro-ucraniana. Estamos centrándonos en lo que es el frente hacia Limán, que lo he marcado aquí con este polígono azul. Vemos que hoy se han reportado algunos avances muy significativos del ejército ruso desde Zrednie y Chandrigolava hacia el otro lado del río Nitrius. Esto todavía no ha tenido ninguna confirmación. Está siendo presentado por dos mapeadores, inicialmente Novosibirsk y Mira, y también Calibrated. Podríamos decir que ambos son prorrusos. Sí tenemos completamente entendido que el ejército ruso viene con un buen movimiento en este punto, con una buena iniciativa, ganando terreno, pero estos avances que he dibujado aquí con flechas rojas, que están aquí reportados por Novosibirsk y Mira, no han sido geolocalizados, contrario a geolocalizaciones de una situación que venimos comentando desde ayer, muy compleja en Zarichne. Ayer los ucranianos mostraban geolocalizaciones, anteayer los rusos mostraban geolocalizaciones y hoy nuevamente los rusos han dado una respuesta y nos muestran completo control, podríamos decir completo control sobre Zarichne, lo que indica la dificultad de mantenerse sobre este terreno que tal vez ya ha cambiado de manos más de 4 veces. Hoy los rusos muestran completamente una bandera, también las operaciones que permitieron el control de esta zona, como se ve en estas imágenes. También compartimos este compilado en nuestro canal de Telegram. Esta es la información que se puede ver y un poco más adelante se ubica la bandera del ejército ruso. Varias geolocalizaciones han sido publicadas hoy al respecto de esta zona, también hacia la parte central. El ejército ruso presentó esta imagen que también vimos en nuestro canal de Telegram, confirmando su control, justamente haciendo una comparativa de dónde estaban las posiciones ucranianas, quitan la bandera del ejército ucraniano y después establecen la bandera del ejército ruso para que no quede ninguna duda. E incluso esta imagen que estamos viendo aquí, como los rusos arrojan la bandera ucraniana, confirma la información que nosotros vimos ayer, que da a entender justamente la dificultad de este terreno, el enfrentamiento sangriento que se está teniendo aquí, donde esta villa ha cambiado de manos. Esta es la confirmación fehaciente de que se ha cambiado de manos en varias ocasiones y ahora se habría decantado en el favor del ejército ruso. Esta sería la contextualización de lo más reciente que está pasando. Dos vectores principales de presión en estos momentos del ejército ruso en lo que podríamos llamar la línea del frente que se mueve hacia Limán. Por un lado tenemos Zrednie Chandrigolava sin geolocalizaciones, pero sí con ya confirmaciones de avance del ejército ruso en esta zona. Por otro lado tenemos el vector de Torskaya Zarichne hacia Limán,
que acabamos de ver las geolocalizaciones. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Está en el centro de la imagen Limán, y lo interesante es que esta población, esta ciudad, está completamente rodeada por cursos de agua. He dibujado aquí, hay una parte que ya está en este mapa, que es el río Nitrius, que empieza a bajar por esta zona, se une con el río Donetsk, y he dibujado entonces lo que es la separación. Algunos de estos ríos siguen, pero lo que nos importa es cómo los cursos de agua cortan completamente este territorio, y también nos demuestra cómo el ejército ruso planea justamente aislarlo. Por una parte, el plan, por así decirlo, se está cumpliendo. Si nosotros vamos hacia Chandrigodava, en estas líneas blancas, en esta primer línea blanca que pasa por Novosiolovka, el ejército ruso ya ha cortado físicamente la vía. La única línea, la única carretera segura para el movimiento de tropas del ejército ucraniano está debajo de esta primera línea blanca. Esta segunda línea blanca que estoy señalando con el cursor es la única vía segura que empieza lentamente a ser golpeada por los drones. Por ahora es lo suficientemente segura para abastecer a las posiciones ucranianas en este punto, así que los rusos ya empiezan a cortar los pocos pasos que hay de estos ríos. Aquí en Novosiolovka, completamente cortado. Hay una proyección que hace Playfra sobre cuáles podrían ser los propósitos del ejército ruso, y él comenta algo muy interesante que incrementa las alarmas del ejército ucraniano, y como ustedes pueden ver, muevo estas flechas hasta un bosque, y no es cualquier bosque, es un bosque gigantesco, y aparte de esto es un bosque que podríamos decir separa o une a Izum, esta ciudad que he señalado aquí, con la misma Limán. Si los rusos se logran posicionar en este bosque, como ya lo estamos viendo en Dnipropetrovsk, en el bosque Davrovsky, que también vamos a hablar un poco de eso, les permitiría tener posiciones muy ventajosas. Recuerden que hace muy poco los rusos han tenido un buen éxito en un bosque más, también muy difícil, donde se dice que hay 16.500 trincheras, el bosque de Kremena, que también hace parte de la ofensiva para capturar Limán. Con la entrada del ejército ruso a este bosque, los rusos podrían asegurar sus posiciones aún más si toman la villa de Sviatogorsk, que es la que está aquí también señalada. He señalado justamente los pasos del río. Tienen muy pocos pasos del río que el ejército ruso probablemente quiera destruir. Aquí, en este punto, vamos a señalarlos con rojo. Este todavía no ha sido tomado, todavía está en uso para los ucranianos. En toda esta zona muy probablemente hay puentes de pontones. No son pasos completamente construidos, realmente no hay ninguna carretera. He visto los mapas más recientes para saber si hay un nuevo puente aquí, y no hay, solo hasta llegar a este punto. Raigaradok, esta villa está al otro lado del río Donetsk. Aquí hay un puente, se puede ver muy fácilmente. Un paso más para el ejército ucraniano, completamente estable. Si continuamos moviéndonos por este mismo curso de agua, llegamos a otro punto importante en donde los rusos están presionando. Hay un paso más hacia la villa de Kryva Luka. Aquí está justamente señalado. Vemos que este es el río Donetsk. También esto va a ser un objetivo del ejército ruso en los próximos días, probablemente. Un poco más al norte de esta posición también hay un cruce más del río Donetsk, Sakidne, que también probablemente va a ser bombardeado en los próximos días, y los rusos planean llegar hacia Yampol, que están realmente muy cerca, y esto hace parte de la ofensiva. Los trabajos, los combates difíciles que se están teniendo por la captura de Zarichny. Esta es la importancia, esta es la ruta. También desde Yampol hay un cruce más del río. Aproximadamente en este punto estaría ubicado como tal el puente. Así que 1, 2, 3, 4, 5 puntos es lo que le queda al ejército ucraniano para moverse al interior de Limán, que está completamente separado por un río, por varios ríos. En este punto el ejército ruso está teniendo avances significativos
en la región del norte de Limán, con la proyección de ingresar a un bosque entre Izum y Limán, tomando una villa significativa, Sviatogorsk. También el ejército ruso hoy ha demostrado sus avances importantes en Zarichnie, que les va a permitir moverse hacia el sur, capturando la villa de Yampol y empezando a cerrar las opciones para los ucranianos. Si los rusos destruyen todos estos puentes, el abastecimiento ucraniano se va a complicar más, van a tener que establecer más puentes de pontones en toda esta zona con la fragilidad que ello sugiere. Esta es la posición principal. Es una situación ya crítica para los ucranianos. Si nosotros vemos incluso este mapa de referencia, no es casualidad este bombardeo que el ejército ruso está realizando hacia Slaviansk, que se ha reportado con misiles Iskander. Se está hablando de un edificio de posicionamiento temporal de las tropas ucranianas en la ciudad de Slaviansk, que probablemente van a tratar de estabilizar la situación en esta zona, que probablemente en estos momentos ha llegado a una etapa definitiva. Es importante confirmar el cruce del ejército ruso en el río Nitrius. Si esto se confirma, podríamos entender que la teoría presentada por Playfra sobre el interés del ejército ruso de entrar a este gigantesco bosque es completamente real. Esta es la situación, un gran movimiento del ejército ruso que plantea cortar las arterias de abastecimiento hacia Limán, que se mueve por los flancos también, que tiene grandes proyecciones de éxito según lo presenta esta misma fuente ucraniana. Hacia Siversk, esta región también va a ser muy fuertemente afectada si los rusos llegan a capturar Limán. Tenemos una gran presión del ejército ruso, como ustedes pueden ver, con todas estas imágenes de ataques de artillería y ataques de drones del ejército ruso sobre toda esta zona. Se descubren las posiciones camufladas entre la vegetación y después los ataques que no se hacen esperar. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, llegamos hasta la región de Chezhov Yar. Hay una pequeña corrección en el mapa de algo que podríamos tener ya en nuestro entendido, el ejército ruso capturando estas fortificaciones un poco hacia las afueras de Chazov Yar. Estas imágenes son presentadas por los nazis de Deep State. Vemos aquí algunos bombardeos, probablemente ataques de drones Baba Yaga del ejército ucraniano sobre las posiciones ya capturadas por el ejército ruso, como se ven en estas imágenes, los movimientos de los rusos sobre estos puntos y después los ataques de los drones. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Hoy se presentan muchas geolocalizaciones en favor del ejército ruso, atacando con drones todas las regiones del sur de la ciudad de Konstantinovka. Estas son algunas de las imágenes, drones comunes del ejército ruso impactando las posiciones ucranianas en todos estos puntos. Muchas de estas escenas han sido geolocalizadas en el mapa, que es justamente lo que estamos viendo en este punto. Recuerden que este mapa censura por completo cualquier tipo de ataque del ejército ucraniano hacia el otro lado, lo que básicamente no tiene sentido. Esto hace parte de la manipulación de la información. Si una persona llega a este canal y ve esta imagen, dice que los rusos dominan por completo con sus operadores de drones el campo de batalla, porque esto se presenta no como un mapa de reportes exclusivamente del ejército ruso, sino que este mapa se presenta como un mapa que muestra la realidad y las geolocalizaciones que existen día a día en el campo de batalla. La situación podríamos complementarla con esta imagen que presentan las fuentes ucranianas, donde vemos varios ataques de drones hacia las posiciones del ejército ruso. Esta sería la situación. Se complementa un poco la información de un bando con la información del otro bando. A pesar de esto, no hemos tenido cambios relevantes. Recuerden que los ucranianos han avanzado hacia Katerinovka. En este mapa no lo van a mostrar. Los ucranianos habrían casi que recuperado la totalidad de Klevanbuyk. Tal vez no sea la operación con más futuro de toda la guerra, pero es algo que está sucediendo, algo que podemos comentar. Ya lo vimos ayer en nuestro reporte. Nos vamos ahora un poco más hacia el oeste. Tenemos actualizaciones muy importantes
del ejército ruso en el saliente hacia Kuchirov. Ya recuerden que esta parte, que nunca se actualizó en este mapa, realmente no existió en el control del ejército ruso. Es muy importante esta actualización porque los ucranianos presentan una historia aproximadamente de esta forma, donde ellos están ejecutando una especie de estrangulamiento hacia las posiciones del ejército ruso, algo que no ha sido completamente confirmado, y hoy tenemos información relevante que indicaría que tal vez los rusos no están en esta posición completamente rodeada por los ucranianos y es un avance hacia Nova Shahova, que es el nombre con el que se conoce en Ucrania y antes se conocía como Rosa Luxemburgo, esta villa. Ataques de drones del ejército ucraniano sobre posiciones del ejército ruso revelarían que la situación no es tan negativa como están presentando los medios ucranianos. Son ataques de drones Baba Yaga, como se podía ver al inicio del video, bombardeos de los ucranianos en varias de las viviendas que son en estos momentos los puntos donde se esconden los soldados del ejército ruso. La geolocalización fue establecida en este punto, ha sido completamente confirmada, nos cambia un poco la percepción de debilidad del ejército ruso en esta zona, que estaban presionando muchísimo a los ucranianos desde sus medios. Todavía hay muchas dudas a pesar de la confirmación de este movimiento, que es significativo por la dificultad, por el valor que tiene todo este saliente que amenaza las posiciones en Radinska, Mirnograd y Pakrovsk. A pesar de esta información que ha aparecido hoy en la red, no hay en estos momentos en el que estoy grabando este video. Recuerden que estoy en Rusia, en el horario de Rusia. Tengo que grabar un poco más temprano porque últimamente me acuesto demasiado tarde editando el video, subiéndolo. Sobre todo lo que más se demora es subir el video a YouTube, que con la VPN, que tal vez es la única VPN que funciona medianamente bien, se demora siempre bastante tiempo. Así que en este momento en el que estoy grabando el video son las 8:42 de la noche en Yaroslav, hora de Moscú. No hay todavía claridad sobre la situación en Novaekonomich, ni donde los ucranianos dicen que todo esto, los ucranianos manifiestan que todo esto es una zona gris. Los rusos dicen que tienen el control. Los rusos presentan algo completamente contrario a esta declaración ucraniana. No hay una congruencia en la información en estos momentos. Nos movemos de este sector, nos movemos hacia Mirnograd, Pakrovsk, no hay mayores movimientos, continúan los ataques de drones del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas en estas dos grandes ciudades sin mayores cambios. Vamos a pasar de este punto, no hay mayores modificaciones. Los rusos siguen presionando hacia Murovka para tratar de ampliar su control en esta zona sin cambios relevantes. Si nos vamos hasta una zona, vamos a pasar de Filia, vamos a pasar de Silyonigai, que todavía no ha sido completamente definida en el control del ejército ruso. Y llegamos a un punto importante, punto del que están hablando las fuentes ucranianas y las fuentes prorrusas. Ya tendríamos algunas imágenes, algunos esquemas que empiezan a dibujar las fuentes ucranianas al respecto de la entrada del ejército ruso en el bosque Davrovsky, también los bosques como los mejores puntos para establecer a las tropas y los vehículos. Y con esta ofensiva que está siendo presentado en estos momentos la información por el mismo Muchnoy, que es una fuente ucraniana, los rusos habrían capturado por completo Sosnovka. Esto también fue confirmado por Anatoly Radov, que ha presentado su actualización recientemente. Este sería un avance más del ejército ruso en esta zona. Así que aproximadamente, si nosotros incluimos lo que en estos momentos se está presentando como una zona gris por Muchnoy, más el avance del ejército ruso hacia Sosnovka, tendríamos aproximadamente esta situación de ampliación de control del ejército ruso hacia Sosnovka. Podríamos decir está completamente confirmada a pesar de que aún no tenemos geolocalizaciones, y hacia los bosques estarían ocurriendo las batallas, como nos muestran las imágenes publicadas por Muchnoy al respecto de esta situación. Evidentemente todos estos campos que ustedes ven aquí entre Kamushavaja y Malievka, que están en una zona gris, claramente no es una zona gris, sino que es control
del ejército ruso que aún no ha sido confirmado. En mapas de fuentes ucranianas esto ya ha cambiado nuevamente para los rusos. Nos vamos ahora más hacia el sur, vamos a pasar de toda esta zona, Guliái-Polye, Ariejav, Rabotino. No hay grandes actualizaciones en este punto. Tenemos ataques de la aviación del ejército ucraniano sobre las posiciones del ejército ruso en Nistirianka. Estas son las imágenes que presentan las fuentes ucranianas, confirmando que su aviación todavía funciona y tienen capacidad de impactar algunos puntos importantes de la línea del frente. Esta es la imagen presentada y nos vamos a un punto relevante donde también han ocurrido combates y cambio de posiciones de un lado y de otro, Stepnogorsk y Kamianska. Hoy aparecen estas geolocalizaciones completamente confirmadas. El ejército ruso habría tomado la totalidad de la pequeña Ugledar al sur de Stepnogorsk. Estas imágenes son presentadas por el ejército ucraniano, donde se ven algunos ataques de drones sobre las posiciones del ejército ruso en estos puntos, confirmando su presencia. Con estas imágenes se ha cambiado en la mayoría de mapeadores prorrusos, incluso algunos mapeadores pro-ucranianos, toda esta zona nuevamente en el control del ejército ruso, como parte de los combates que están ocurriendo en este punto, que ha tenido sus momentos positivos para los rusos, como también ha tenido momentos negativos. Continuamos moviéndonos un poco más hacia el suroeste, mientras comentamos que desde el 7 de septiembre no ocurre una actualización en el mapa de Deep State. Esto es algo que ya está empezando a comentarse dentro de las fuentes ucranianas. Ya son tal vez más de 3 días, porque recuerden que Deep State siempre tenía cierto delay al respecto de sus actualizaciones. Está terminando justamente el día en esta parte, en Rusia, en Ucrania, y aún no han llegado actualizaciones desde el 7 de septiembre. Tal vez esto se deba a que no hay muy buenas noticias que presentar por parte de estos mapeadores que son nazis, los mapeadores nazis ucranianos de Deep State. En la región de Gerson no tenemos mayores actualizaciones. También los rusos estuvieron impactando las regiones fronterizas muy al sur de Odessa, Vilcava. Entre Ucrania y Rumania, el ejército ruso estuvo impactando los puertos ucranianos por donde también se atraviesa